La última vez logramos llegar a tener una ecuación donde los valores que en realidad no sabemos, aunque estamos haciéndonos como que sí, son T1 y T2. Es decir, tengo una ecuación con dos incógnitas. Y todo esto tiene involucrado a un peso o una función de peso. Ahora bien, como ya sabrán desde tercer ciclo, si yo tengo dos incógnitas, una ecuación no me es suficiente. Si yo tengo dos incógnitas, debería tener dos ecuaciones para lograr un sistema. Ahora bien, acá, ¿de dónde puedo sacar otra ecuación? No me puedo inventar otros elementos, solo estamos trabajando con respecto a uno, por lo cual solo hay dos valores de temperatura. Las funciones de forma también están relacionadas con la cantidad de nodos, la cual es una consecuencia directa del elemento, así que tampoco lo puedo alterar. Q es un valor que hemos dicho desde el inicio que es constante, así que tampoco lo puedo tocar. Y lo mismo ocurre con K. Es decir, ¿qué es lo único que yo puedo tocar en toda esta expresión? La W, el peso. Este peso es una función de pesos que hemos dicho que vamos a introducir aquí para mejorar nuestras probabilidades. Pero es una función de peso. No he dicho que es la única función de peso en todo el universo. Yo podría buscarme una segunda función de peso. Una función que genera unos pesos no necesariamente iguales, no necesariamente totalmente diferentes. Pueden ser con algunas modificaciones, pero la cosa es que sea otra W. Entonces, si yo hago todo el mismo proceso, tendría una ecuación con la primera W y otra ecuación con la segunda W. Por lo tanto, tendría dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Y esto conforma un sistema que suena que ya se podría resolver. Por lo tanto, pasamos al paso 4 del método de los elementos finitos. Este es el método de los residuos ponderados, o WRM por sus siglas en inglés. Recapitulando lo último que decíamos, tenemos una ecuación, que es la integral de x1 x2 de un peso 1 por r de x igual a 0. Y tenemos una segunda ecuación donde hemos hecho lo mismo, pero estamos usando otra función de peso, un W2. Para proseguir, vamos a utilizar un poquito de notación matricial por las mismas razones que habíamos dicho la última vez. Queremos algo que sea un poco más fácil de manipular en papel, un poco más fácil de manipular en concepto y un poco más fácil de visualizar en la mente. Aquí yo tengo una ecuación y otra ecuación. Si lo veo como que fueran dos ladrillos o dos piezas, como que fueran algo tangible, y lo veo como lo tengo escrito, es como que tengo una encima de la otra. Son dos cosas que están ahí flotando en el espacio, pero una encima de la otra. O sea que yo lo podría encerrar entre dos corchetes y no estoy cambiando nada. Solo que ahora lo puedo interpretar como un vector columna, una matriz de 2 por 1. Esto es curioso porque esta es una matriz cuyos elementos son expresiones integrales. Puede ser que esto no lo hayan visto antes, pero es completamente válido. Una matriz es un conjunto de cosas. Esas cosas pueden ser cualquier cosa. Pueden ser escalares, pueden ser vectores, pueden ser otras matrices y en este caso integrales. Bueno, pero aquí he agrupado el lado izquierdo de las ecuaciones. Yo podría también agrupar el lado derecho. Y del lado derecho tengo otro vector columna, otra matriz de 2 por 1, pero que solo tiene ceros. Y mantengo el igual entre ambos vectores. Ahora yo puedo simplificar esto un poquito diciendo que al lado derecho simplemente hay un 0. Solo que, ¡ojo! Lo voy a escribir solo como 0 por simplicidad. Pero hay que tener en mente que por dentro implícitamente sigue siendo un vector de 2 por 1. Una matriz de 2 por 1. Ahora, al lado izquierdo, yo me pongo a observar. Bueno, la integral en sí es la misma. Va de x1 a x2. La r es la misma, el de x es la misma. Lo único que cambia es W1 y W2. Como sabrán, en una matriz, los datos comunes se pueden sacar de la matriz. Propiedad que hasta el momento pueden que hayan practicado solamente con escalares. Pero también se puede expandir a aplicarse con cualquier tipo de cosa, incluso operadores. Como acá, a la izquierda tengo pues una integral. Yo puedo sacarla de la matriz y no estoy afectando el resultado. Luego del lado derecho tengo un r de x que también puedo sacar
de ahí, pero a la derecha. Recuerden que dentro del residual hay una expresión que contiene matrices, la n y la t, por lo que debo respetar el orden de aparición. No puedo sacar el r de x a la izquierda. De manera que me quedo con esta expresión en la que lo único que está agrupado en una matriz son los pesos. Y por lo tanto, de la misma manera como hicimos con las funciones de forma, yo le puedo poner nombre a esto y llamarle una matriz W. Y me queda esta expresión. Luego, para dejar la forma completa, sustituyo R por su definición y nos queda la forma oficial del método de los residuos ponderados, lo cual está resumiendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para encontrar, en este caso, la temperatura.